Ellos lamentan, por ejemplo, que la obra no se haya concluido por la administración de Nelson y Perico. Ellos sostienen que la obra los proyectos estaban todos en buenas condiciones, que estaban todos perfectos técnicamente. Obviamente que uno cuando ve ese proyecto, ve esa pasarela de 2 pisos que cruza por arriba, abajo para moto, arriba para peatones, a cualquiera le causa un impacto visual agradable. Es una obra de una gran magnitud, obviamente que no se condice con lo que se había empezado a construir, que era un impacto negativo a la visual, a la estética y al ambiente también. Bueno, ellos sostienen desde lo técnico que estaba todo correctamente desarrollado, todos los proyectos, los anteproyectos, varios de los cuestionamientos que yo he realizado y que también hago, que por ahí muchos no tienen que ver con la parte técnica, sino con la cuestión política, que es el presupuesto oficial de esta obra era de 877.000 pesos en el año 2010 y esa obra, así inconclusa como está, en ese mismo año se llevó gastado casi 2 millones de pesos. Más del doble salió esa obra y está inconclusa. Se han hecho modificaciones que el ingeniero King manifestó que fueron rectificaciones al proyecto hechas por el intendente Ipérico, pedido del intendente Ipérico de agregar cosas, sacar cosas al proyecto inicial y no se ha rectificado la ordenanza, por ejemplo. El Consejo aprobó un proyecto, aprobó un presupuesto, después se gastó más del doble, se modificó ese proyecto, no se terminó el proyecto, quedó inconcluso, ellos lamentan que no se haya terminado. Bueno, después hubo una serie de manifestaciones y discrepancias con lo que fueron ellos y la administración de Nelson y Perico, que nos comentaban de que el señor Ipérico había contratado una consultora que había arrojado datos que estaban mal, los datos técnicos de los proyectos. Entonces, bueno, eso nos manifestaba el ingeniero Kim, pero eso ya es una cuestión interna de él con la administración de Nelson Ipérico. Pero los planteamientos míos fueron en virtud de por qué esa pasarela no se terminó, cuál fue la idea, qué se pensó hacer con una pasarela, con una obra de esa magnitud, por qué le pagamos el doble, por qué se cambió el proyecto. Mis argumentos fueron en virtud de esos cuestionamientos. Pero bueno, indudablemente acá el que no le dieron explicaciones a la sociedad y las tienen que dar es Unión por Córdoba. Son los exfuncionarios de Unión por Córdoba quienes le tienen que explicar a la sociedad qué quisieron hacer con esa pasarela, cuánto salió esa pasarela y por qué pagamos tan cara esa pasarela, por qué se presupuestó un monto y se gastó más del doble, por qué se cambiaron los diseños. Son ellos quienes tienen que explicarle, tienen esa deuda pendiente con la sociedad y bueno, son ellos quienes tienen que dar esas explicaciones. También requerimos la opinión de Cristina Ferrero, edil de Unión por Córdoba, que explicó sobre el particular. Bueno, la verdad que fue un tema bastante atípico, bastante raro, bastante desafortunado. O sea, en el seno del Consejo tenemos un proyecto de ordenanza que está en estudio, tenemos una reunión prevista, que era la de los ingenieros, y también estaba en discusión el tema de la ordenanza, de una ordenanza. Es decir, un proyecto de ordenanza en donde se convocaba, se invita a todos los colegios a participar de un proyecto de sugerencias para la modificatoria del paso del Bicentenario. Más precisamente dice, en virtud de brindar sugerencias y propuestas técnicas acerca de la inconclusa pasarela denominado Paso del Bicentenario. Pero está en comisión aún, o sea que todavía no lo hemos ni siquiera visto. La propuesta de nuestro bloque desde hacía un tiempo de invitar a los ingenieros, porque muchos de los concejales no conocían sobre este proyecto que había sido de la pasarela, no sabían ni las condiciones técnicas, no habían visto alguna maqueta ni nada por el estilo, y también una discusión teníamos en el seno del Consejo si una modificatoria sobre una ordenanza proyecto Paso del Bicentenario no necesitaba de otra ordenanza para esta nueva modificación. Mientras estamos en esto, el mismo día de la reunión, estaban empezando con la demolición de la pasarela. Entonces, la verdad que es medio
atípico porque, bueno, no tiene mucho sentido ninguna de las cosas que estamos planteando en el Consejo, si ya se comenzaba con esta modificatoria. Eso por un lado. La reunión, obviamente, cuando te encontrás con gente como el ingeniero Lainati, un prestigioso calculista de nuestra ciudad, y todo lo que llevó el ingeniero Kim para mostrar lo que era este proyecto, más que positiva es siempre la reunión. La idea era que se aprovechara lo ya existente, si ellos querían hacer una modificatoria, si esta gestión la quiere hacer y que está en todo su derecho, pero por ahí decíamos, primero sepan qué hay y después modifiquen. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Usted, cree que ese proyecto original era viable, era agradable estéticamente? Yo tuve la oportunidad de ver la maqueta y las distintas presentaciones que se hicieron sobre lo que iba a ser, y la verdad que la maqueta era magnífica ver ese proyecto. Realmente era una obra que iba a ser un ícono del bicentenario en Belleville. Lástima que no se llegó a terminar. En la próxima gestión se trató de consensuar entre lo que estaba por terminar y la resistencia que en su momento empezó a poner la gente, y luego el tinte político de esta medida de no innovar. Por su parte, el concejal Iván Vieira, del Frente para la Victoria, dio a entender que fue un tanto atemporal la presencia del ingeniero Kim en el Consejo, porque mientras se hablaba del viejo proyecto, se comenzaba con la demolición de parte de esa inconclusa obra. La verdad es que parece, en la historia de la fallida pasarela del Bicentenario, nos recuerda el tango ni el tiro del final nos va a salir a los belvillenses, porque casualmente el martes 13, cuando, según palabras del propio ingeniero Richard Kim, rompe el silencio, se comenzaba con la demolición de una parte de la pasarela. Tomada la decisión de demoler parte de aquel proyecto, nosotros queríamos saber si era posible que a partir de esas bases se construyera un paso automovilístico de porte menor, dado que Belleville se está extendiendo hacia el oeste y viniendo de aquel lado, si uno quiere tomar hacia el norte de la ciudad, enganchar con el Boulevard Colón, tiene que llegar hasta el centro de la calle Córdoba, ¿no? Los ingenieros, tanto Kim como Lainati, vinieron a defender el proyecto, diciendo que no se terminó y no fue posible, no porque el proyecto no fuera viable, sino porque se atribuyó a mezquindades políticas del momento, a que no hubo voluntad política de terminarlo, y que por eso no pudimos contar los belvillenses con esta obra. No es, según nos explicó el ingeniero Lainati, el cálculo que se realizó para aquella obra, posible que se haga sobre esa base el paso de vehículos, como nosotros preguntamos, desde el más crudo sentido común, no con una sapiencia técnica. Así que veremos qué termina decidiendo el Ejecutivo a partir de esta decisión que ha tomado de derrumbar una de las partes y liberar el paso que da a la calle Tucumán, ¿no? ¿Se conoce al momento algún proyecto del Ejecutivo para esa obra, digamos, o se está esperando esta convocatoria a los colegios de arquitectos e ingenieros? Ese sería el segundo paso. El primer paso es demoler, cosa que fue cuestionada inclusive por estos ingenieros, es decir, ¿por qué no primero supieron cuál era la idea para después demoler? No vaya a ser que demuelan algo que en el futuro haga falta reconstruir. Así que por eso digo, para los belvillenses esta obra ha significado un gran dolor de cabeza, y esperemos que en ese segundo momento que empieza a cursarse desde ahora el tiempo de la convocatoria a los colegios de ingenieros y de arquitectos, se pueda finalmente contar con una finalización que satisfaga a los vecinos, ya que esta nos ha generado tantos problemas en estos años que desde que se inició, ¿no? En tanto, desde el vecinalismo, Antonio Soliani dijo que no veía demasiada utilidad a la entrevista con el ingeniero Richard Kim.
Personalmente yo no estaba muy de acuerdo porque no le veía la utilidad de esta entrevista. Y fue así, porque en la reunión lo único que tuvimos, que puede ser importante o no, fue una información de lo que fue ese proyecto. Pero si nos ponemos a ver, es un proyecto que ya fue, murió nonato, o sea, no tiene demasiado sentido ponerse a estudiar sobre ese proyecto cuando es algo que no se va a realizar. Y paradójicamente en ese momento en que estamos hablando estaban demoliendo parte de esta obra. Así que bueno, digamos que tuvimos el privilegio de, si se quiere, de tener información del autor, claro. Pero nada más que eso. No, personalmente yo no creo que haya sido de gran utilidad. De todas maneras, bueno, sirve para información. Lo que nosotros teníamos intenciones de consultar o de saber era justamente qué se podía hacer en lo que queda, en esas bases, en la estructura que va a quedar definitivo, para después transmitirlo, o por lo menos los profesionales que van a cargo del próximo proyecto tengan una idea de qué es lo que hay, porque no se puede diseñar o hacer un proyecto sin saber qué es lo que va a tolerar, qué es lo que va a quedar definitivo. Entonces, eso nos interesaba saber. No tuvimos una respuesta clara porque incluso el ingeniero Lainati, que concurrió a la reunión, nos dijo, eso hay que estudiarlo de nuevo porque a ciencia cierta no sabemos si, por ejemplo, va a tolerar un puente. O sea, no puede alguien hacer un proyecto de un puente si no sabemos si las bases van a servir.